En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla, La experiencia de desarrollar un ventilador mecánico en plena pandemia, organizada por el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy, autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a toda la comunidad presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el Facebook Live USM, las cuales serán realizadas después de la exposición a nuestros presentadores. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla La experiencia de desarrollar un ventilador mecánico en plena pandemia, a cargo de Haik Jacobian, doctor en física de la Yerevan State University, Armenia, y actualmente profesor del Departamento de Física de nuestra institución, y de Pablo Bunau, coordinador de Ingeniería, Proyecto Ventilador Mecánico Invasivo, quienes nos contarán su experiencia de este importante proyecto. Vale destacar la fabricación, escalamiento y validación de estos dispositivos. El ventilador del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso fue uno de los escogidos y hoy parte del equipo nos contará su experiencia de diseñar y fabricar un ventilador mecánico en plena pandemia. A continuación, damos paso a la exposición. Estimado Jai y Pablo, escuchamos atentos su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Vamos ahora a compartir nuestra pantalla. Aquí. ¿Ven la presentación? Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Pueden confirmar, por favor? Sí, profesor, se escucha perfectamente. Excelente. Y se ve la presentación. Lo escuchamos atentamente. Bueno, voy a empezar yo. Soy Haik Jacobian y después la parte técnica va a hablar Pablo, que es actualmente es el coordinador de ingeniería del proyecto. Bueno, el proyecto, la presentación está dedicada al ventilador mecánico invasivo, que es una respuesta del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso a la pandemia, un equipo importante que provee una respiración apoyada a los casos de COVID graves. Al inicio voy a hablar un poco del centro. Voy a hacer una pequeña propaganda del centro. Es un centro que está en nuestra universidad. Tenemos una historia ya más que 11 años. El objetivo principal del centro se creó como un proyecto basal de ANIT y su objetivo principal es unir investigadores, ingenieros, estudiantes de distintas disciplinas en una entidad y desarrollar proyectos tanto de investigación como de desarrollo tecnológico también. Y también tiene un aspecto súper importante en relación con la industria local chilena. Es decir, uno de los objetivos principales también es la transferencia tecnológica. Aquí ven una foto que se tomó unos años atrás del centro. No todos están presentes, particularmente yo tampoco estoy en la foto en realidad, porque tenía clase, pero es un centro bastante grande y pueden apreciar los números de personas que están participando. Como les comenté, el centro está basado en varios pilares y tiene como un conjunto de físicos que trabajan en teoría, físicos que trabajan en experimento, principalmente teoría y física experimental de partículas. Y también tenemos un componente súper importante de electrónica y de informática. Y aparte de esto, también hay un equipo de ingenieros como ingenieros mecánicos, por ejemplo. Particularmente Paulo es un ingeniero mecánico.
Y la idea es que estos 4 grupos se interactúen entre sí y desarrollen proyectos multidisciplinarios que deberían ayudar al desarrollo de ciencia, pero también de tecnología, como le mencioné. La productividad del centro es bastante alta, no voy a pararme mucho en los números, pero aquí pueden apreciar. Y una parte fuerte de nuestro centro, aquí pueden ver el logo del centro de CCTVAL, es que tiene... tenemos pequeño problema con slides, perdón. Bueno, tenemos muchos contactos internacionales, colaboraciones. Lamentablemente aquí no aparece eso, pero particularmente nosotros trabajamos con el famoso CERN, que está en Suiza, es un experimento donde hay un acelerador de partículas y donde se descubrió esa famosa partícula de Dios hace unos años, pero también tenemos colaboración en Jefferson Lab, que está en Estados Unidos, con Fermilab también en Estados Unidos, también son experimentos grandes de física de partículas, y aparte de esto, distintos centros y universidades por todo el mundo. Lamentablemente algo pasó por esta presentación y no aparecen todos nuestros, digamos, socios principales. Ahora, ¿qué oportunidades nos da estas colaboraciones? Nosotros tenemos oportunidad de trabajar y también desarrollar ciencia en laboratorios grandes internacionales, pero al mismo tiempo nosotros trabajando en investigación y desarrollando también hardware y software para estos experimentos, aprendemos todo ese know-how de vanguardia que nace y se desarrolla en esos centros. Y después podemos usar ese know-how, esos nuevos conocimientos en nuestro centro, no solamente para investigación, pero también para crear tecnologías. Y el ventilador fue uno de esos ejemplos. Aquí, por ejemplo, uno de los proyectos que somos muy orgullosos es el proyecto de fabricación de detectores para la renovación del famoso detector Atlas. El detector Atlas está en CERN, es el detector más grande de historia de humanidad, de partículas. Y nuestro equipo, por ejemplo, está desarrollando parte de esos detectores para su mejoramiento. Aquí, por ejemplo, pueden ver una foto donde aparecen un ingeniero electrónico y los técnicos que trabajan en ese centro. Hemos hecho un montón de proyectos. De hecho, yo en otra presentación les hablé más de tecnologías que desarrollamos en física de partículas acá. Pero el contexto de nuestro centro es que nosotros somos muy buenos en fabricar hardware y fabricar software para proyectos de vanguardia de ciencia, que son proyectos muy complejos, multidisciplinarios y requieren un trabajo en conjunto y de alta disciplina. Bueno, pasemos ahora al tema principal de la presentación de hoy día, es el proyecto ventilador mecánico invasivo. Voy a dar un poco un repaso histórico sobre cómo se desarrolló el proyecto y después voy a pasar la palabra a Paulo para que presente un poco el aspecto técnico y les muestre un video bonito de nuestro ventilador. Bueno, ¿por qué? ¿En qué momento nació la idea de trabajar sobre el ventilador? Obviamente con la llegada del virus a Chile, con esa pandemia en marzo de 2020, ya pasaron muchos meses que estamos con esto, básicamente. La idea originalmente salió del director del departamento de física, Claudio Dipp, cuando él básicamente se comunicó conmigo, entre otras personas, y hubo una reunión entre Claudio Dipp y William Brooks, que es el jefe del grupo de física experimental de nuestro centro, conmigo y también con Rodrigo Pacheco, que es el gerente general del centro. Y ahí conversamos y decidimos que sí, nuestras capacidades son suficientes para responder a ese desafío que tiene la sociedad y tratar de fabricar un ventilador. Y después de eso, hubo una reunión con ingenieros y como les comenté, el equipo de ingenieros de nuestro centro es bastante potente porque tenemos un equipo casi de 20 ingenieros de distintas áreas y obviamente nos damos cuenta que sí podríamos desarrollar un ventilador, que es un proyecto bastante complejo en realidad. Bueno, un poco de historia.
¿Cuáles fueron los pasos? Paso 1 fueron, digamos, las reuniones entre ingenieros e investigadores acá. El paso 2 fue, el mismo Claudio Dipp generó un contacto con la clínica Las Condes, donde nosotros realizamos una visita y pudimos ver qué son esos ventiladores. El paso 3 fue ya crear el diseño y hacer las compras de los componentes, que fue un desafío especial. Y bueno, eso fue los primeros pasos y nos damos cuenta que sí tenemos toda la capacidad en nuestro centro hacerlo. Aquí pueden ver el primer asemblaje del ventilador, que todavía está en un banco de pruebas. Y aquí están los ingenieros. Aquí pueden ver al Pablo, que va a hablar conmigo, y yo estoy en los dos extremos, pero entre el medio están también los ingenieros de distintos equipos, grupos. A propósito, aparte de CCTVAL, también hubo ingenieros de otro proyecto que se llama NPF, Núcleo Milenio de Formación Planetaria, que tuvieron su apoyo. Entonces, como les dije, todo el proyecto tomó varios pasos. Primero fue la investigación de los ventiladores, después fue una visita a Clínica Las Condes, donde nos recibió Tomás Reguera, que es el director de UCI, de Unidad de Cuidado Intensivo de la clínica, y en su época también fue presidente de la Sociedad Chilena de Medicina. Él apareció mucho por la tele a propósito. Y él básicamente nos comentó que el ventilador, porque en esa época empezaron a aparecer un montón de diseños para fabricar ventiladores de manera rápida. Por ejemplo, era el famoso diseño de MIT, que está basado en un AMBU. El AMBU es una pelota de plástico que debería, digamos, comprimirse, expandirse y así entregar el aire al pulmón. Pero una cuestión súper importante que nos explicó Tomás Reguera, que en realidad el ser humano es una entidad bastante delicada y el pulmón también es muy delicado, y hacer con un diseño que no tenga, digamos, la precisión suficiente por la cantidad de aire y la presión a entregar, y también como que no sea capaz de realizar en cierto modo una respiración asistida, no podría servir a ellos. Entonces nos recomendó ir derechamente hacia un diseño que correspondería a un ventilador bastante avanzado, un ventilador comercial, y tratar de reproducir esto. Por lo tanto, sí, nuestra decisión fue fabricar un ventilador completamente neumático, basado básicamente en un juego de válvulas, que está conectado a líneas de gas, de oxígeno y de aire que típicamente los hospitales tienen. Siguiente paso fue compra de componentes, y a propósito de una anécdota, que el día cuando nuestros ingenieros, 3 ingenieros de nuestro equipo, fue David Aliaga, Christopher Rosas y Alejandro Gajardo, viajaron a Santiago para conocer esos ventiladores justo en Las Condes. Justo Las Condes entró a cuarentena total el mismo día, incluso llegar ahí ya era no tan trivial. Después empezó el proceso de compras, y cuando el país entra en una cuarentena y todo el mundo entra en cuarentena, y justo en esa época salían todas esas imágenes terribles de Italia y Francia, y todas esas cadenas de compras empezaron básicamente, de comercios internacionales empezaron a fallar. Comprar una cosa que a la primera vista sería bastante simple en esta época, y justamente en los primeros meses de desarrollo del proyecto era un desafío especial, y había que realmente buscar por todo Chile los componentes, y si no encontrar en Chile, buscar cuáles serían los medios más eficientes y rápidos para traer esas válvulas que nosotros básicamente necesitamos para realizar nuestro diseño. Entre todo, también lo que ocurrió otra cuestión, el país mismo empezó a activarse y buscar soluciones, y aparecieron distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, en apoyar el desarrollo de sus ventiladores, no solo ventiladores, porque también había otro tipo de proyectos.
Y una de esas iniciativas, famosa iniciativa Un Respiro para Chile, que fue propuesta por SOFOFA y Sociolab y otras entidades privadas, que hicieron un concurso donde postularon más que 30 o con 40 proyectos distintos, y ellos básicamente seleccionaron unos proyectos, los que vamos a comentar más adelante, unos 5 para apoyar, uno fuimos nosotros. Después, el siguiente paso fue definición de equipos de trabajo. El proyecto es multidisciplinario, entonces tenemos en proyecto electrónicos, ingenieros mecánicos, informáticos. Definimos las dos partes importantísimas del proyecto, es decir, es la parte mecánica, las válvulas, la conexión de las válvulas, y la parte de control electrónico del proyecto. Entonces, los equipos empezaron a trabajar en esto, y después empezó el desarrollo de BMI, mejora problemas y asesoría hospital naval, de lo que vamos a comentar más detallado, va a comentar el Pablo. Aquí está el slide dedicado a Un Respiro para Chile, donde está participando SOFOFA, el Banco Interamericano de Desarrollo, Sociolab, con otros participantes. Fuimos elegidos uno de los 5 por todo el Chile. Aquí están otros 4 proyectos que ellos empezaron a apoyar, y aquí pueden ver la primera imagen de nuestro ventilador invasivo, el primer prototipo. Bueno, ahora voy a pasar palabra a Pablo, que es el ingeniero coordinador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Ok, bueno. Pablo, te escuchamos, adelante. Ok, súper, gracias. Entonces, bueno, como les comentaba Haik, una de las dificultades fue entre, por ejemplo, adquirir los componentes a partir de proveedores, las cadenas logísticas que en todo el mundo están complejas, pero a su vez, uno de los problemas que también nos dio una fortaleza como equipo fue, en primera instancia, este trabajo que ustedes ven ahí, que es el primer banco de pruebas, se desarrolló en laboratorio, pero preliminarmente nos organizamos a través de teletrabajo, que fue alrededor de 3 semanas. Entonces, es una historia característica de todos los desarrollos tecnológicos del centro, que es que por lo general, cada proyecto es algo que está más allá de la formación de base de cualquier tipo de ingeniero que esté acá, ya sea electrónico, informático, mecánico, lo que sea, químico. Entonces es el hecho de enfrentarse siempre a un problema nuevo. Y eso implica, bueno, tener una mentalidad abierta, de no saber qué es lo que va a aparecer en el camino, pero saber cómo abordarlo, esa incertidumbre que va apareciendo. Entonces, en este caso, era primera vez, yo creo, para prácticamente todo el equipo, salvo quizás deben haber algunas excepciones, que nos enfrentábamos al desarrollo de una tecnología para uso médico. Entonces, tú ahí ya tienes otro tipo de problemáticas, porque por lo general, cuando uno hace un prototipo o una innovación, uno lo primero que busca es que funcione. Y muchas veces eso se obtiene, quizás no en un plazo tan largo. Uno puede obtener un prototipo funcional, pero no necesariamente va a cumplir con los requisitos para que sea usado, en este caso, por una persona. Porque aquí, en el fondo, el riesgo de que el ventilador funcione mal es causar la muerte a alguien o un daño severo a todo el sistema pulmonar de la persona. Entonces, eso ha sido una de las complejidades más grandes que a veces son los detalles los que hacen más difícil avanzar en el proyecto, y a veces donde uno tiene que invertir la mayor cantidad de recursos, no solo en cuanto a compra de tecnologías y equipamientos, sino también a investigación. Nos ha ocurrido, por ejemplo, un ventilador funciona a través de alarmas que debe indicar distintos problemas que pueden ocurrir con la máquina o paciente,
y en base a esa alarma, puede, por ejemplo, si no funciona bien, causar un problema grave. Entonces, bueno, como comentaba Jai antes, nosotros entramos en este proceso de certificación que fue elaborado en el contexto de la pandemia, que todos los proyectos que postularon y los 5 que fueron preseleccionados entre nosotros, dentro de esos 5, había un proceso de certificación que consistía en 3 etapas. La primera, una prueba técnica, y luego unas pruebas preclínicas, en la cual el ventilador iba a ser usado en un cerdo, debido a la cercanía genética del cerdo con el humano. Y finalmente, unas pruebas clínicas llevadas a cabo por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde iba a ser probado con un paciente real COVID. Entonces, ok, nuestro primer desafío era cumplir con todos los requerimientos técnicos definidos por CERTEMED, y fue bastante difícil, porque ahí ya no tenía que solo funcionar, sino ir al detalle. Eso nos llevó, por ejemplo, a tener que cambiar, modificar procesos propios nuestros de cómo nos relacionábamos. También una complejidad que uno no considera, que no es solamente la tecnología, sino cómo distintos grupos humanos, con distintas disciplinas, distintas culturas y formas de trabajo, vamos a interactuar. Y sobre todo en este contexto en que, si bien a nosotros se nos permitió, a través de la universidad, el acceso a ella para trabajar en laboratorio, pero a su vez el grupo, que podía ser entre 5 y 10, fluctuando con regularidad, pero detrás de nosotros hay un equipo mayor que, por ejemplo, trabajaban en otras áreas como software o diseño o la interfaz de usuario, y coordinar eso, en la cual yo trabajé en esa coordinación, pero han habido otros coordinadores en otras áreas, entonces ha sido un desafío grande. Particularmente, bueno, hacer uso, yo creo que para todos ya estamos acostumbrados, ahora mucho más acostumbrados a utilizar herramientas como el Zoom, y entre otras, y eso también es parte de las dificultades que uno no contempla en el desarrollo de un proyecto. Entonces, bueno, aquí algunas imágenes de la versión funcional, que ya no es prototipo, porque este equipo funcional tiene la finalidad de ser usado en un paciente real, en el contexto de la certificación, que, recordando de que se levantó con el peligro de que eventualmente en Chile hubiese escasez de equipo. Ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso no fue así. Probablemente la emergencia, el peligro, el temor que teníamos en un principio de que realmente la gente se estuviera muriendo por falta de ventiladores, probablemente ya sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, bueno, a nosotros, que esto fue el desarrollo de este equipo y cumplir los requerimientos, y finalmente también porque decidimos, esto es un ventilador mecánico invasivo, que es distinto a un ventilador AMBU. Y la complejidad técnica es distinta y es mayor en un invasivo, que es un equipo en el fondo neumático, que consiste que se conecta a líneas de gases de aire, y a través de desarrollo de un software de control, de interfaz de usuario, tiene que operar de forma autónoma. Entonces, bueno, fue una de las complejidades que ha surgido. Y en el camino nos surgieron, obviamente, buenas voluntades, y uno de los principales colaboradores de este proyecto ha sido el equipo del Departamento Biomédica del Hospital Naval, Almirante Neff, que está aquí cerca de Playa Las Salinas, y ellos, con toda la experiencia que ellos han reparado y certifican equipos, incluso en este contexto, que llegan desde China y han tenido que modificar no solo ventiladores, sino, por ejemplo, máquinas de anestesia para usarlas como un ventilador. Entonces, el feedback que ya hemos tenido alrededor de 2 o 3 meses con ellos ha sido enorme. Y bueno, yo creo que
nosotros hemos preparado un material audiovisual que queremos compartirle, en el cual también esperamos que se entienda mucho mejor el funcionamiento de la máquina y que bueno, esperamos que les guste, que sea grato y que se pueda entender más y después podemos conversar al respecto algunas dudas. Sí, ahora va un video. Se pone un video. ¿Eso se ve? Sí. Ok, le daré play y estamos. Tras el estado de emergencia, debido a la pandemia COVID-19, CSTVAL ha trabajado arduamente en el desarrollo de un ventilador mecánico invasivo, construyendo un equipo funcional que ha aprobado las exigencias técnicas definidas por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en el programa Un Respiro para Chile. El ventilador consiste principalmente en una interfaz de usuario capaz de mostrar mediciones del estado del paciente en tiempo real. A su vez, a través de una pantalla táctil, envía la información a un software de control según los parámetros que el personal médico desee. Este software se encarga de enviar señales a un conjunto de microcontroladores y circuitos electrónicos, a cargo de interactuar a través de señales eléctricas y digitales con un sistema neumático. Válvulas y sensores trabajan en conjunto para asistir al paciente con el volumen tidal requerido, monitoreando presiones, controlando frecuencia respiratoria, flujos de aire volumétrico y porcentaje de oxígeno en la mezcla. De esta manera, el ventilador es capaz de replicar el ciclo natural de respiración de un ser humano. Hoy, CSTVAL, en colaboración con el Hospital Naval Almirante Neff, se ha propuesto saltar a una versión que cumpla con los estándares médicos del más alto nivel. Y por sobre todo, un diseño revolucionario que proteja a nuestros médicos y conecte al siglo XXI. Bueno, aquí está el video y al final vamos a poner el... ¿cómo es? Necesario, y también vamos a adherir al paciente, ¿no? Porque les vamos a explicar por qué estamos haciendo ese plan de titulación con él. Perdón, se abre otro video. Sí, bueno, primero... Un problema técnico, perdón. Y al final, sí, las personas que están involucradas en el proyecto, pues, ¿cómo haces con screen? F5. Están aquí en la lista. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos listos para recibir preguntas, si hay algunas. Estimado Pablo Haik, muchas gracias por su interesante exposición sobre un tema muy contingente durante este año, que es el tema de los ventiladores mecánicos en relación como a la pandemia del COVID-19. Me imagino que trabajar con un grupo multidisciplinario de gente y con diferentes expertos ha generado muchas dificultades, pero también muchas gratificaciones. Me gustaría que nos contaran un poco cómo ha sido el proceso desde marzo hasta la fecha en relación a cómo han ido interactuando los distintos profesionales que han trabajado en el ventilador mecánico invasivo.
Bueno, nos hemos organizado a través de estructuras. Primero, en la medida que íbamos entendiendo las dimensiones del proyecto, por ejemplo, primero fue definir un diseño. Y aquí fue algo muy importante que mencionaba Jaime antes, que inicialmente surgieron muchos diseños famosos, por ejemplo, el MIT, también en Europa, de distintas universidades, o Ferrari, pero, y claro, eso es algo que nos pasa como culturalmente, que uno dice, ah, es de tal lugar, y ok, debe ser bueno, entonces ocupémoslo porque es bueno. Y resulta que nosotros fue importante hacer el ejercicio primero de entender qué es lo que estábamos haciendo. Y naturalmente eso nos llevó a diseñar algo en base a nuestro entendimiento, que obviamente eso fue mejorando con el tiempo, pero eh, tuvo la ventaja de que no nos vimos limitados en algún momento, como un montón de otros proyectos que partieron, por ejemplo, con ventiladores Hambo, pero a mitad de camino, los mismos médicos, y tú vas, por ejemplo, ya sea en el Hospital Naval u otras entidades, los kinesiólogos dicen, nosotros no vamos a ocupar este tipo de equipos, o algunos que tengan otro tipo de características. Entonces, claro, tal vez nos costó inicialmente, y en el proceso nos ha sido difícil desarrollarlo, con todo lo que ustedes vieron, con fiabilidad, con la precisión, etcétera, pero es un proyecto que tiene un umbral de llegada mayor, y eso a largo plazo es una ventaja. Haik, en este sentido, ¿cuál tú piensas que es la principal diferencia de este ventilador en diferencia a otros? Por ejemplo, en relación a lo que decía Pablo recién como con la gran cantidad de diseños que hay de ventiladores en el mundo, ¿cuál dirías tú que es la principal característica del ventilador del CCTVAL? Mira, aparecieron, como cuando hablamos de gran cantidad de diseños, aparecieron muchos diseños de emergencia. Es decir, cuando salió el tema de COVID, aparecieron ciertos diseños que les básicamente daban ideas cómo construir algo rápido y, digamos, en la situación cuando el médico ya no tiene un ventilador profesional comercial, debería utilizar eso. Ahora, nuestro equipo también, en cierto modo, es un equipo para situación de emergencia, el prototipo 1, como llamamos, pero es más avanzado y es mucho más cercano a los comerciales, es decir, el número de modos de funcionamiento es mayor de los que aparecieron, digamos, con esos de diseño MIT, etc. Entonces, es un prototipo que se desarrolla súper rápido, es un prototipo que se puede replicar rápido, es decir, nosotros somos capaces, si es necesario, fabricar varios en tiempos bastante limitados. Pero al mismo tiempo es un prototipo que es bastante avanzado. De hecho, una de las referencias que hemos recibido de la gente que han visto todos los ventiladores que pasaron todo el proceso de certificación, y ellos todos mencionan que el nuestro es más sofisticado. Entonces, y sí, no usa AMBU, cosas así, es decir, básicamente mecánicamente más robusto. Y hay varios parámetros que lo hacen más robusto y más interesante. No, el feedback, digamos, la opinión que hemos recibido sobre el ventilador, que es más sofisticado de los otros. Y sí, ahora nuestro objetivo es pasar a un paso adelante y decir, crear el segundo prototipo que no tendría ningún, digamos, tendría toda la funcionalidad que tienen los ventiladores comerciales que se compran ahora en China y lo traen acá. Así que yo diría, entre todos, quizás yo no me equivocaría si digo que nuestro ventilador es el más cercano entre todos los que se desarrollaron en esos tiempos a uno de comercial. Está en camino hacia eso. Perfecto. Haik, Pablo, me gustaría ir como hacia un lado más humano que tiene que ver con el hecho mismo de trabajar en pandemia. Yo creo que todo el público también asistente, que también puede realizar consultas a través del Facebook Live, todos hemos tenido que adaptar nuestro trabajo durante este año a la pandemia. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes de trabajar y de prácticamente inventar desde cero este ventilador mecánico? Hubo un apoyo súper importante de la universidad, porque la universidad nos dio oportunidad de trabajar.
Al inicio era básicamente el tema de permiso, llegar a la universidad y organizar todo el trabajo, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, es decir, la desinfección, uso de mascarillas, etc. Y al mismo tiempo, el trabajo que organizamos era de tal que teníamos dos modos de trabajo. Había personas hay personas que trabajan a domicilio y personas que estaban presenciales. Obviamente también estaba el factor psicológico. Ahora, digamos, pasó tantos meses y la gente como se acostumbró y a mi opinión y como vive con el virus. Pero ahora si yo voy hacia atrás, al abril, mayo, junio, muchos andaban súper en pánico, no sé, como con harto miedo y sí, en cierto modo yo digamos, no voy a abrir un secreto, que varios ingenieros venían a trabajar, pero venían con miedo y se notaba que están preocupados. En cierto modo, debería ser como un psicólogo con ese cierto nivel. Pero sí, el factor psicológico, la presión psicológica sí existía, porque en cierto modo, especialmente en abril, mayo, mucha gente se da cuenta que en cierto modo sacrifica su salud y salud de sus queridos con quienes viven. Entonces, sí, eso fue un tema de tensión. Y otro, digamos, la tensión se aumentó un poco cuando Valparaíso y Viña entró a una cuarentena total. Ahí también llegó el momento de sacar permisos diarios, nocturnos y cosas así de trabajo. Así que se aumentó la cantidad de papeleo. Pero bueno, todo pasó bien. Yo creo que todo el proceso, digamos, hubo mucha tensión y en cierto modo muchos nervios, pero nuestro equipo se comportó súper bien, así que todo pasó bastante suave. Y ahora que ya pandemia está bastante, digamos, la primera ola ya está retirada, no sabemos si es la segunda o no, pero por ahora ya todos están relajados relativamente, ya saben cómo hay que actuar, etcétera. Y mirando atrás te das cuenta que sí, lo que hicimos bien, aunque había gente que estaba tensa, estaba un poco nerviosa. Ahora no nos da miedo el virus. Eso sí. Les ha servido finalmente como una experiencia también como para trabajar Sí, es una experiencia. Mira, bajo presión. sí, sí. Fue distinto porque nuestro centro desarrolla proyectos multidisciplinarios y proyectos muy complejos. Por ejemplo, fabricación de detectores de partículas, que son proyectos súper complejos. Pero esta experiencia fue un poco distinta porque básicamente se involucró casi todo el centro con sus ingenieros y de dos áreas, de dos proyectos. Así que fue el primer proyecto cuando representantes, ingenieros de distintos otros proyectos trabajaron juntos y más encima con esa situación de cuarentena, de problemas de transporte, de compras, andar con mascarilla y estar mascarilla todo el día en la universidad. No es fácil, porque realmente ellos trabajaban 8, 9, 10, a veces 12 horas al día y esa mascarilla lo sacaban hasta esto, como era algo. Pero yo creo que se comportó bien, no hubo ningún, digamos, ningún ruptura o no sé, o algo. Es un paso bastante suave. Estoy orgulloso con el equipo. Pablo, ¿nos podrías compartir tu experiencia respecto a lo que también nos contaba Haik sobre el trabajo en equipo en pandemia, utilizar la mascarilla 10 horas seguidas, compartir Sí, también claro. con la misma gente durante tanto tiempo? Me imagino que también eso también es una experiencia única también que Sí, nos ha entregado la pandemia. sí, claro, ha sido difícil. Bueno, yo creo que también hemos visto, eh, hemos visto que hay muchos contextos son difíciles. O sea, sabemos que también el teletrabajo, estar en la casa, probablemente muchos de ustedes, hay dificultades distintas. Entonces, por ejemplo, no sé, que las primeras semanas del teletrabajo, estando en la casa, es súper difícil delimitar los horarios, separar los quehaceres de casa, sobre todo si tienes hijos o algún tema especial, familiar, etc. Y muchas veces, estando acá, si bien, claro, psicológicamente hay algo muy particular que, bueno, he estado en todo el proceso del inicio, entonces vimos la universidad vacía.
Y eso en invierno también, psicológicamente tú dices, chuta, estamos acá, y si bien nosotros estábamos afuera de la casa, digamos, pero tienes una sensación de estar aislado, porque no sabes. Entonces, y estando en el laboratorio, y si bien eh, es raro eso. Y yo creo que, bueno, tuvimos que, si bien obviamente hubo momentos, tuvimos diferencias, hubo dificultades a veces de maneras de trabajar distintas, porque como decía Hayek, grupos de ingenieros que nunca habíamos trabajado porque veníamos de proyectos distintos. Entonces, finalmente, lo que tuvo que prevalecer es bueno, ok, tenemos que trabajar juntos, tenemos que llevar a buen puerto este proyecto y en ese sentido la colaboración, o sea, la empatía también, de saber de que probablemente en este contexto siempre van a haber mayor cantidad de problemas de comunicación, porque es difícil hacerlo. Desde tú tienes el teléfono, el WhatsApp, Slack, mil cosas, pero yo creo, para mí hoy en día siempre lo mejor va a ser como cara a cara, siempre poder hablar las cosas y hacer, y esto mismo ya es un desafío, el comunicarse así. Me imagino, en general, imagino que también tiene que haber mucha pasión detrás. Imagino que también tiene que ver como con aspiraciones personales de cada uno de las personas que está detrás del proyecto del ventilador, como para estar aislado en la universidad, como para avanzar en este proyecto y Sí, para finalmente seguir continuando. bueno, a ver, el centro como tal tiene algo particular de que, si bien hay mucha investigación académica, como Hayek, por ejemplo, pero hay proyectos que, por su naturaleza tecnológica, han requerido el desarrollo de equipamiento y laboratorios, ingenieros y técnicos. Entonces, las dinámicas son distintas. Y, y obviamente, a veces los objetivos y las aspiraciones son distintas. Entonces, claro, uno piensa naturalmente, bueno, como uno como ingeniero, la gran mayoría nos hemos formado acá y a veces uno quiere irse a la industria, quiere irse o a la minería, por ejemplo, como ingeniero mecánico, etcétera. Pero muchas veces sabemos que la particularidad de la industria en Chile tiene una línea y que a veces acá se dan cosas que tú no encuentras en esos contextos. Entonces, finalmente esa pasión que tú dices, o aspiración también es de poder hacer cosas, de que yo creo que a todos los ingenieros y técnicos que somos parte del centro, en el fondo nos gusta, es como un poco ñoño, pero nos gusta el tema tecnológico, nos gusta meterse, entenderlo en profundidad un problema, y a veces también eso requiere una dinámica distinta que no se da en la industria, y que tal vez en otros países sí tú encuentras, porque se hace, pero hacerlo acá, claro, es un poco particular. No, me imagino. También, bueno, desde afuera lo que se ve es que también quieren aportar el grano de arena también a este problema que está en todo el mundo. Y respecto a eso, me gustaría saber cuáles son los próximos pasos del ventilador. Bueno, como nosotros veíamos en el video, eh, nosotros si bien estamos terminando un proceso de certificación con una versión funcional que contempla en el fondo lo mínimo con lo cual debiera funcionar el ventilador para asistir a una persona en caso de emergencia. Pero posterior a eso, nosotros buscamos ampliar sus funcionalidades, características con fiabilidad, en el fondo que se acerque lo más posible a un equipo de índole comercial. Ahora eso, ya con la experiencia que tenemos, hemos barajado y, por ejemplo, eso puede tener un plazo mayor. Entonces ya tal vez también tienes que orientarlo con otra estrategia. Y obviamente, en paralelo, nunca dejamos de querer, bueno, hacemos tantas cosas aquí en el centro, desde el área, por ejemplo, de IoT, informática, entonces, ¿por qué no también atreverse a añadir esas cualidades que sería realizar innovación, tal vez en este contexto de la industria médica, que quizás aquí, por ejemplo, están las capacidades. Y también apuntamos a eso a futuro.
Desde Facebook Live nos consulta Matías Ignacio la siguiente consulta. ¿Este tipo de instancias puede dar pie a comenzar una industria en Chile de equipos médicos? Sí, es la parte de idea, exactamente. De hecho, justo la semana pasada, no, esta semana, tuvimos una reunión en Hospital Naval, que es un colaborador excelente. Son muy dedicados, muy motivados y hacen mucho trabajo. De hecho, todos los respiradores, entonces, Paulo mencionó en su charla, pero casi todos los respiradores que llegan acá a Chile pasan por Hospital Naval para unas pruebas. Y con ellos hicimos una lista de proyectos que podríamos desarrollar en nuestro centro. Y sí, la idea es esta, porque el centro como objetivo tiene dos objetivos importantes: crear nuevos conocimientos, hacer investigación, y segundo objetivo es hacer una transferencia de tecnología. Y en ese contexto sí es súper importante, obviamente es el fin del centro. ¿Sí? Y industria médica tiene dos importancias. Primero, una industria interesante. Y segundo, ya como vimos con esta pandemia, que cuando salió la pandemia y todas las líneas de comunicación de este mundo globalizado empezaron a cortarse, uno se dio cuenta que sí sería bueno tener una industria local médica. ¿Qué opinas tú, Pablo, respecto a la consulta que nos llega desde el público? Claro, yo creo que para mí y probablemente todo el equipo, ingenieros, técnicos, es ideal, o sea, poder desarrollar tecnología. eh, y es lo que nos gustaría. eh, y apuntamos hacia eso, en el fondo. Es lo que queremos, el esfuerzo va hacia eso. A no necesariamente tener que, a veces pasa, ya sea gente que se va del país porque tal vez no encuentra esos tipos de oportunidades acá en Chile. Entonces, con esto es una forma, y no solamente, yo creo todo, a nivel país, todos los desarrollos, más allá de que algunos llegaron más lejos que otros, de que sí están las capacidades a nivel nacional. Entonces, pero eso requiere voluntades y también una mentalidad de largo plazo. Y eso es importante, es crucial. No me imagino. Antes de finalizar esta ronda de preguntas, me gustaría si pudieran hacer una reflexión respecto a estos meses de trabajo, al ventilador mecánico invasivo y a lo que ha sido realmente formar parte de este proyecto tan importante que tiene la universidad. Es una experiencia súper interesante, como dije, en varios aspectos. Y es como comunicación con interno, a nivel humano, y es bastante interesante. Yo creo que eso va a servir para nuestro centro y nuestra universidad, porque también se desarrolla una cultura de trabajar bajo presión y en estado de emergencia. Es decir, desarrollar el proyecto rápido y tratar de sacar el mejor proyecto posible. Así que yo encuentro eso nos va a servir mucho en el futuro. Realmente yo encuentro, aunque por sí el hecho de esa pandemia es una desgracia, pero en cada desgracia hay cosas buenas que ocurren también, y yo creo que eh, por lo menos para nuestro centro, y quizás también eso se refiere a todo el país y quizás a todo el mundo también, eso también enseña a muchos trabajar y tratar de crear tecnologías un poco, digo, un poco más confianza, que sí se puede hacer cosas. Y a nivel humano, obviamente, es súper interesante la experiencia. Sí. Pablo, ¿algunas palabras que nos quieras compartir? La verdad me sumo a las palabras de Jai. Sí, yo creo que al final, eh, de pronto lo hemos contado en tono de broma, pero qué bonito sería que con los años uno cuando recordara este momento y decir, mira lo que hicimos, y decir, wow, sorprenderse de eso. Yo creo que eso es algo que también que tal vez muchos buscamos. No, me imagino, yo creo que ha sido también muy gratificante el trabajo durante estos meses. Y bueno, y siempre hay que sacar cosas positivas desde por ejemplo, en este caso, la pandemia. Estimado Haik, estimado Pablo, les quiero agradecer por su participación en la charla, la experiencia de desarrollar un ventilador mecánico en plena pandemia. Les Muchas deseo gracias una, por la invitación.
Sí, No, muchas gracias a ustedes, profesores. Para finalizar, les recomendamos que puedan revisar toda nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio www.usm.cl y en nuestras redes sociales. Nuevamente, profesores, público asistente, les quiero agradecer que hayan asistido a esta interesante charla y nos reencontraremos en una próxima ocasión. Jaik, Pablo, hasta luego. Hasta luego. Veremos en una nueva ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.